Saludos cordiales, mi nombre es José Tadeo Borjas y en esta oportunidad tengo el agrado de estarles hablando sobre un área de estudio poco conocida, pero que desde hace un tiempo para acá ha estado revolucionando la manera de abordar las patologías médicas de una forma más ingenieril. Esta es el área de la biomecánica. Ahora bien, antes de iniciar cualquier explicación, es prudente detenernos a analizar el origen de esta área del conocimiento. Si podemos observar, esta contiene las palabras bio y mecánica, que por sí solas comprenden grandes áreas del conocimiento, que conjugan distintas disciplinas de la ciencia. Sin embargo, la biomecánica no representa por sí sola una disciplina de la ciencia o la ingeniería, sino que es una rama que se deriva de ellas, específicamente de la ingeniería biomédica. Nuevamente podemos observar cómo esta rama de la ingeniería posee un nombre compuesto, con las palabras bio y mecánica. La primera hace referencia al estudio de los organismos vivos, su formación, crecimiento, reproducción y organización. Y la parte de la medicina hace referencia a la disciplina que estudia a los seres humanos, su nacimiento, crecimiento, sus enfermedades, su vejez y su muerte. Surge entonces la duda de qué hace o de qué se ocupa el ingeniero biomédico, o qué hace la ingeniería biomédica. La ingeniería biomédica es la rama de la ingeniería que aplica los conceptos, principios y métodos de la ingeniería a la resolución de problemas en biología y medicina. Esta rama contempla a su vez áreas de conocimiento específicos que se encargan de estudiar y analizar procesos, estructuras y sistemas por separado. Estas áreas son el área del procesamiento de señales médicas, equipos e instrumentos médicos, el diseño y el desarrollo de equipos e instrumentos médicos, la biomecánica, los biomateriales, la ingeniería molecular e ingeniería celular, que utilizan los fundamentos de la ingeniería, de la estadística, para analizar los sistemas, los sistemas y de forma sistematizada, mejor dicho, la interacción que tienen las células y las moléculas. Y por último, el desarrollo e implementación de sistemas y productos sanitarios. Ahora bien, volvemos al origen de nuestra lámina, de nuestra exposición, en la cual comentábamos que la biomecánica está compuesta por las palabras bio y mecánica, habiendo explicado la parte de la bio, que se refería a la biología y la medicina, y ahora la mecánica. La mecánica se puede explicar como la ciencia que estudia las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos físicos en reposo y su movimiento. Esta se fundamenta en las ciencias de la física y la matemática. Como podemos observar, la mecánica se encuentra en el estudio de los cuerpos, cómo se mueven ellos entre sí, los cuerpos sometidos a distintas estímulos que presentan movimientos, o por otra parte se encuentran estáticos frente a distintos estímulos, como por ejemplo las estructuras metálicas de acero. Entonces, la biomecánica se puede definir como aquella disciplina que utiliza los principios y fundamentos de la mecánica clásica para el estudio de los sistemas vivos, específicamente los presentes en el cuerpo humano. Es prudente entonces determinar dos elementos principales que están bastante involucrados con el estudio de la biomecánica, las cuales son las fuerzas presentes en todo cuerpo, en todo elemento, la cual se puede definir como toda causa capaz de cambiar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Los efectos que pueden tener una fuerza son el determinar o hacer que un cuerpo se deforme. Por ejemplo, si apretamos o estiramos un trozo de goma y ya se deforma, se estira. O que un cuerpo permanezca en reposo, como por ejemplo para mantener estirado un puente de forma estática para que éste no se mueva. Y por último, hacer que cambie, al aplicar una fuerza, se hace que cambie su estado de movimiento, ya sea cuando el objeto está estático, o acelerándolo o frenándola frente al movimiento, al cuerpo ya en movimiento. Por su parte, los esfuerzos son aquellos que se originan debido a la aplicación de una fuerza en un determinado cuerpo, específicamente en una determinada área del mismo.
Estos, dependiendo del punto de aplicación, la dirección y el sentido, pueden llegar a producir distintos movimientos dentro del mismo cuerpo y generar efectos o reacciones que afectan su anatomía. Como por ejemplo tenemos el esfuerzo de compresión, en el cual tenemos dos fuerzas actuando, una en torno hacia la otra del cuerpo, lo cual hace que el cuerpo se deforme, es decir, cambie su tamaño y se achique, se comprima. Por otra parte, si las fuerzas están actuando en sentido opuesto, en el mismo sentido, no en dirección igual, podemos ver que el cuerpo se alarga y tenemos un esfuerzo de tracción. Luego tenemos, en el caso de que las fuerzas estén desplazadas, es decir, no estén actuando en torno al eje central del cuerpo, sino que están desplazadas hacia la periferia del mismo, puede hacer que ocurra una flexión, así que el cuerpo se flecte o se doble. En el caso del cizallamiento tenemos dos fuerzas que están actuando en sentido contrario, sin embargo, estas están actuando en un eje distinto al longitudinal, lo cual conlleva a un cizallamiento o corte en la superficie del elemento. Y por último tenemos a dos fuerzas actuando en torno al eje longitudinal del cuerpo, lo cual hace que el cuerpo se enrosque, se enrolle, haciendo un esfuerzo de torsión. Ahora bien, ¿por qué es necesario saber estas definiciones o estos dos elementos como son la fuerza y los esfuerzos? Debido a que dentro del cuerpo humano están actuando esfuerzos y fuerzas que causan esfuerzos que originan obviamente el movimiento de los elementos del cuerpo, de los miembros del cuerpo, así como también propician que se desarrollen los procesos internos del cuerpo. Como por ejemplo, tenemos que al momento de estudiar la tibia de una persona, el hueso de una persona, se puede observar que ésta recibe una fuerza que es igual a la del peso de la persona que está de este miembro hacia arriba, de esta área hacia arriba, por lo cual eso afecta la estructura de este elemento. Como vimos anteriormente, una fuerza aplicada sobre el eje longitudinal de un cuerpo puede hacer que este tiende a comprimirse. Entonces podemos decir que bajo una posición erguida del cuerpo humano, la tibia se encuentra en compresión respecto al resto de los huesos del cuerpo. Y por lo menos aquí también tenemos el ejemplo de la cabeza de un fémur, que bueno, luego de un análisis numérico por computadora, se puede determinar que el mismo está sometido a esfuerzos de tensión, que recordamos es el estiramiento, y de compresión, distribuidos de esta forma. Y este es el eje neutro, es decir, el eje longitudinal. Ahora bien, ¿cuáles son las aplicaciones del estudio de la biomecánica en los seres vivos y bueno, más específicamente en el cuerpo humano? Estos tienen que ver con están relacionados íntimamente con la traumatología, la ortopedia, la fisiología, rehabilitación, deporte y ergonomía. Las aplicaciones mayormente abarcan el tratamiento el estudio para los tratamientos de patología del sistema musculoesquelético presentes en los estudios, el traumatólogo, la traumatología y la ortopedia, así como también analizar ejercicios en el deporte y los movimientos del cuerpo para prever lesiones y bueno, en caso de ocurrir las lesiones, aplicar los métodos convenientes de rehabilitación para volver a regresar al funcionamiento normal de dicho sistema, de dicho elemento, así como también ayudar al crecimiento y desarrollo de los tejidos en el cuerpo humano, dependiendo de los procesos o los sistemas en los cuales estén involucrados, que estudia las causas que estudia la fisiología, y por último la elaboración de órtesis y prótesis, para obviamente rehabilitar, un proceso posterior a la rehabilitación de alguna persona que no tenga algún miembro o le haga falta
poseer algún dispositivo que lo ayude a mejorar la movilidad de alguna función. En los áreas de estudio de la biomecánica se encuentran el área que estudia el sistema musculoesquelético del cuerpo humano, asociado directamente con las articulaciones del cuerpo, el análisis de marcha, que está relacionado con la forma como caminamos, el estudio de los patrones de movimiento, la biomecánica de los tejidos, que estudia la forma como crecen, cómo crecen y cómo se desenvuelven los tejidos a lo largo de su crecimiento, de su vida, y bueno, cómo los esfuerzos asociados a esos crecimientos o a esa maduración afectan el resto de los elementos del cuerpo que están asociados. Por último, el diseño de prótesis y ortesis, que bueno, ayudan evidentemente a mejorar la calidad de vida de las personas. Si nos vamos al sistema musculoesquelético, se puede entender como el estudio de todo el sistema muscular y todo el sistema esquelético que comprende al cuerpo humano. Más que todo el tipo de tejido, que lo veremos más adelante, muscular, que es el que está conectado al sistema esquelético y que permite los movimientos de él. Entonces, la suma, digamos, de estos dos grandes sistemas, el sistema muscular y la estructura ósea, nos permite que existan las articulaciones. Las cuales permiten los movimientos dentro del cuerpo, que permiten los movimientos de los elementos del cuerpo, los cuales son llevados a cabo debido a esa interconexión que existe entre los músculos, los huesos y los ligamentos, los cuales son determinados evidentemente las articulaciones. Las articulaciones, por lo cual, constituyen subfunciones de dos o más huesos que permiten el movimiento de los miembros y los restos de los elementos del cuerpo en uno o varios ejes del mismo o distintos planos de movimiento. Entre el tipo de articulaciones tenemos dos grandes clasificaciones, en las cuales están determinados por su movimiento, que son articulaciones que se clasifican en sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Las sinartrosis o inmóviles son aquellas que no presentan movimiento, es decir, son subfunciones, son uniones entre dos o más huesos, sin embargo no presentan movimiento entre sí. Las anfiartrosis, con leve movimiento, son aquellas que, a pesar de permitir un movimiento entre sí, no es un movimiento en todos los planos o en todos los ejes. Y por último, la diartrosis las articulaciones diartrodiales son aquellas que tienen un movimiento completo, por ejemplo el de la muñeca, el del hombro, y además se categorizan por su material. Estas son articulaciones que están compuestas por fibras de colágenos, como las fibrosas, las cartilaginosas, que están presentes de bandas de cartílago que unen a los huesos, y por último las sinoviales, que estas son articulaciones que cuentan con un espacio lleno de líquido entre las almohadillas cartilaginosas lisas en el extremo de los huesos que la articulan.